Bueno, pues vamos a continuar con nuestro reto. Gracias a Lisandro por esta billeta que estaba muy buena. Se retira las manos para limpiar el caballo. Amén. Vamos a presentar al testimonio del día de hoy. Su nombre es Santos Cristino González. Edad tiene 44 años. Es casado. Profesión, eres agricultor. Domicilio es de Guastipuzca, Marcala. Capítulo que pertenece es Pescadores de Santiago de Santa Ana. Cargo que desempeña en su capítulo es vicepresidente. Tiempo de permanecer en FIMEC, que tiene 6 años y medio. Número de teléfono es el 9206-9084, por si alguien quiere tener alguna comunicación con él después del evento, entonces creo que él puede contestarles. Así es de que en 45 minutos pues él va a decir cómo estaba su vida antes, cómo llegó a la eternidad y los milagros que Dios ha hecho en él. Bien, tengan buenas noches todos fraternos. Buenas noches. Que recibieron acá, muchas gracias, ¿verdad? Mire, es digno de agradecerle a nuestro Dios por cada uno de ustedes, por la presencia. Y para mí es un privilegio poder estar compartiendo mi testimonio con ustedes en este lugar de San Rafael. Ya me presentó mi fraterno acá. Yo nací en la comunidad de Guastipuzca. Allí pues crecí. Allí en esta comunidad pues viven todavía mis progenitores, mi madre y mi padre. Todavía ahí están ellos. Pues mi padre es un campesino, mi madre una ama de casa. Procrearon seis hijos. Yo soy el número 4 de 3 varones y 3 hembras, ¿verdad? Así está constituida mi familia. Yo tengo mi compañera de hogar y tengo 7 hijos. Tengo 4 varones y 3 hembras. Está constituida mi familia y también yo me dedico a lo que es la agricultura, ¿verdad? Sembrar maíz, frijoles, café. Eso es lo que nos dedicamos ahí. Y mi compañera, pues, también a las labores cotidianas ahí, ¿verdad? Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, como familia. Así está mi familia, así está constituido, y yo pertenezco a un capítulo Pescadores de la Comunidad de Santiago. Soy vicepresidente. Tengo actualmente un año de pertenecer al capítulo. Quizás mi inicio lo hice en capítulo Marcala por 2 años, luego estuve en capítulo Mogola otros 2 años, luego estoy en Santiago. Y ahí estamos trabajando para la obra y la honra de nuestro Dios. Pues quiero contarles un poco de mi niñez. Pues una niñez bien dura, ¿verdad? Porque nos crecimos en una familia en una extrema pobreza, con muchas dificultades. Quizás mis primeros 3 hermanos, mi primer hermano y 2 hermanas, ellas no tuvieron la facilidad de poder ir a la escuela. Yo fui a la escuela porque mi hermano mayor me puso a la escuela. Así pude ir por lo menos 2 años y medio a la escuela. Cuando mi hermano me dijo que yo tenía que ir a la escuela era con un propósito. Ya mi hermano tenía 18 años y él no sabía leer y ya tenía su novia. Entonces tenía que hacerle las cartas yo a él para la novia. Y me puso una ley ahí, ¿verdad? Que me dijo: te doy 3 meses para que aprendas a leer y escribir. Y como yo le tenía un poco de miedo, ¿verdad? Porque era el mayor, entonces sí hice eso, ¿verdad?
rápido aprendí a leer, me apliqué en la clase y todo, y aprendí a leer a los 3 meses ya podía. Y así fue cuando una tarde pues le habían dado una carta de la novia y me dijo, vamos a ver si es que ya podés leer. Y fuimos a leerla y sí, yo se la leí bien, ¿va? Entonces me dijo, me vas a hacer la contestación. Y así fue como comenzó aquello y ya tuve derecho a otras 2 hojas de papel oficio, hay otro lápiz grafito que los compraban, ¿verdad? Para cierto tiempo, no era que lo íbamos a destruir, sino que notaban el tiempo de que nos iba a durar eso. Y luego también mis 2 hermanas se enamoraron y tenía que hacerles las cartas a ellas también, pero ahí ya con otra mentalidad yo, ¿verdad? Porque ya les cobraba un 20, un 50 ahí para los convites, ¿va? Así iba creciendo y también yendo a la escuela. Pero sucede que ya mi hermano lleva su novia y se casaron. Luego mis hermanas también se llevan su novio, se la lleva y se apartan de la casa. Y bueno, ahí llevaron los novios, ¿verdad? De ellas y ahí en ese hogar pues mi papá era un alcohólico, pues un señor que se venía a esta ciudad de Marcala pues hasta un mes, 15 días, 22 días. Él le gustaba andar aquí en esa calle de Marcala, ¿va? Y mi mamá pues como es una ama de casa, ella hacía lo que es la costura a mano, hacía lo que es la loza de barro. Y cuando mi papá pues no llegaba, a ella le tocaba vender lo que es la loza de barro y a cambio de comida, ¿va? Porque aquel hombre se olvidaba de la casa. Pues ya mis hermanos pues ya un poco mayores, ellos ya tenían responsabilidades, ya no podían ayudar a la familia, a los otros 3 que habían, que era yo y otra hermana y el último que era hermano. Y ahí pues mis hermanas pues cada quien se apartaron y ya los dejaron. Entonces una vez estando ya en 3er grado en la escuela, pues llegué a esa escuela y le dijimos el sueño al profesor, ¿verdad? A mediodía. Y sucede que yo iba con 2 primos a otra comunidad a recibir esas clases y nos metimos y sacamos lo que es la caparina que daban antes en la escuela y comimos, ¿verdad? De aquella harina y nos llenamos toda la boca y uno como cuando es hipote no se fija, entonces nos dejamos los indicios de harina en la boca, ¿verdad? Entonces ahí nos dijeron que nosotros éramos, ¿verdad? Entonces en la tarde, en la jornada de la tarde ya teníamos nosotros lo que era el castigo, y ese castigo era hincarnos en arena y no bastó ese castigo, sino que el profe pues nos marcó con unas varas en las espaldas, en las piernas, y se miraban aquellos varazos, ¿no? Entonces dije una vez, si es que esto está en la escuela, yo no regreso a la escuela. Y no regresé, me salí, solo hice 6 meses del 3er grado, y ahí pues mi abuela vivía en el barrio La Victoria, y se habían venido a cuidar unas propiedades ahí de un señor, y bueno, yo no me quedó de otra que venirme para ahí porque ya en mi casa no quería estar. Pasábamos muchas dificultades también. Entonces mi padre siempre una persona esforzada, trabajador, manejaba peones, pero lo único que él se venía para la ciudad y no lo llevaba a lo que era la alimentación. Entonces yo, viendo toda esa situación, ya mi hermano se había metido a los vicios también, del alcoholismo,
ya mi padre también, entonces ya eran dos, ya mis hermanas se habían casado, ya eran otros dos que había en la casa, eran 4 alcohólicos. Yo miraba que era la situación más difícil, ¿no? Y un suporte ahí de unos 10 años, que me vengo para el barrio, La Victoria, y ahí pues estuve con mi abuela, aprendí a trabajar ahí porque me enseñaron a trabajar también, aprendí, y yo siempre pensaba en mi mamá. De lo poquito que yo ganaba, le daba a mi mamá. Pero tenía un problema que yo, mi papá siempre lo acompañaba a Marcala, a la ciudad, allí en las cantinas. A una edad de 10 años, pues a mí me tocaba amanecer con él ahí en las aceras, ahí en ese parque. Y a veces cuando él agarraba el camino, bien por los dos caminos que hay, va al Pascal y el otro a La Victoria, a veces no lograba llegar, sino que se quedaba en el camino y ahí me tocaba amanecer con él, al lado de él, aguantando frío. Y a veces, como se emborrachaba mi papá y mi hermano, entonces en medio de los dos me quedaba. Y allí amanecía, hasta otro día íbamos llegando a la casa. Todo dormitado, a veces lodoso, a veces con estos inviernos que caen así, lo mismo, a veces lastimosamente, ¿verdad? Y eso fue lo que marcaba mi vida, pero yo decía, no voy a ser un alcohólico como estos, decía yo, que yo me tocaba estar en medio de ellos. Yo decía, no voy a ser un alcohólico. Yo cuando tenga mi compañera de hogar, yo no voy a ser como mi papá, le voy a llevar todo y que voy a ser una persona muy diferente. Y así fui creciendo, llegué a los 13 años. Llegando a los 13 años me voy para la ciudad de La Paz. Allí conseguí un trabajo y lo primero que me probaron ahí, porque ahí era de hacer fuerza un poco. Y un cipote de 13 años no tenía mucha capacidad, ¿verdad?, de fuerza, pero fíjense que ahí me enseñaron y me dijeron, me probaron a ver si yo podía, y sí, ya le decía, pues a la fuerza, entonces me dejaron trabajando. Ahí trabajé, ya ganaba un poquito más que acá. Entonces fui con una meta de ayudar a mi mamá, de ayudar a mi familia y a mí mismo, ¿verdad? Comprar lo que yo quería, porque hasta ese tiempo yo no había conocido lo que era un par de zapatos, era descalzo, y no había conocido una ropa, buena ropa, y yo miraba que sí se podía, va a comprarlo, y por eso me fui para La Paz allá, empecé a comprar yo lo que necesitaba, pantalones, ropa, todo lo que necesitaba. Y ese tiempo pues no eran los celulares, eran los relojes, que uno se ponía un reloj, se ponía bueno, en la comunidad un machete envainado, un radio, una grabadora. Eso era lo que nosotros comprábamos, eso era lo que a veces había unas cafeteras con audífonos, eso era lo que comprábamos nosotros, los jóvenes. Entonces yo compré todo eso. Pero aquellos mis primos, aquellos que me habían hecho cometer aquel error en la escuela, también ya estaban creciditos allá. Cuando yo vengo de La Paz, habían fiestas en la comunidad y yo me voy, ¿verdad?, a meter ahí a la fiesta. Hasta ese tiempo yo no había tomado un trago de alcohol. Y lo primero que me llegué fue con mis primos y me dicen, mira, me dicen que vos, me dice, te vas a calentar con y vas a bailar toda la noche. Me enseñan, pues les digo, me eché mi primer trago, y me eché un trago, y me eché otro. La verdad que no bailé, amanecí fondeado hasta otro día. A las 6 de la mañana me recordé, y como era un salón sin puerta, ahí me salí y me fui para la casa. Pero me fui mareado todavía, vomitado. Primera experiencia. Pero dije yo, si esto es tomar, yo no tomo. Y no, me volví a ir a trabajar y ya aquello pasó. Luego me enamoré yo tenía mis novias, ¿verdad? Pero sí me enamoré de una muchacha. Que esa muchacha pues tenía 15 años. Yo 15 tenía yo y ella tenía
14 años. Pues a una edad muy temprana, pues dos chavalos enamorados, porque sí los enamoramos realmente, ella y yo, bien enamorados. Luego pues nos metimos a los jueguitos ahí, que todo caballero a veces lo sucede, y sale embarazada aquella muchacha. Fue un problema para mí porque me sentenciaron a meter a la cárcel, mi suegro no me quería ni ver. Hubo problemas bastantes por esa situación, a pesar de que la compañera que yo tengo es una mujer que se había crecido. Los padres de ellos tenían posesión, digamos, económica, tenían fincas, tenían ganado, vehículos, tenía el papá, y yo no tenía pero nada, pero ni de dónde dormir. Pero aquella mujer se enamoró de mí, y una vez le dije, si tú me quieres, pues te vas a ir conmigo, y si no, pues tú lo sabes, pero ya el daño ya está. Y yo lo que hice fue negarle aquel embarazo. Cuando yo le niego aquel embarazo, me fui a huir más lejos de La Paz, me fui a otro departamento. Y aquello que había hecho, no me quería ser responsable. Vine a mi comunidad, y mi mamá pues me dijo, hijo, sé responsable de eso, porque si no te van a meter a la cárcel. Escuché las palabras de mi mamá y me fui a enfrentar el problema, porque mi papá en su vicio de alcoholismo, pues él tampoco me podía ayudar. Yo enfrenté aquella situación, pero yo dije, una vez, si mi suegro no me quiere, hasta que se muera tal vez lo vaya a ver. Y así fue. Lo fui a ver a mi suegro hasta que ya él no me podía regañar ni decir nada. En una sala, hasta allí lo fui a ver. Entonces ya cuando se murió le dije a mi compañera, gracias a Dios, digo yo, que por lo menos ya no lo veo, ni él me va a ver a mí. Y fíjense que gracias a Dios hemos vivido por ese tiempo. Tenemos como unos 26 años, creo, de estar juntos, y procreamos esos hijos que les mencioné. Pues sucede que a los 10 años de estar pues con una situación en la casa complicada ya, porque yo me metí al vicio del alcohol, y yo era un jugador de fútbol. Jugando fútbol me metí al vicio del alcohol, y me fui metiendo en 2005, me metí en lleno. Iba llegando a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, y a veces hasta el siguiente día. Y así fui agarrando hasta una semana, 15 días, hasta un mes. Y ya bebía con mi hermano mayor y el último hermano, y con otros amigos. Allí bebíamos. Entonces, sucede que el 2007, el 2005 había agarrado el alcohol. El 2007, mi hermano menor, él ya tenía una edad de unos 18 a 20 años cuando él se va para El Salvador a trabajar. Ahí aprendió lo que es a fumar marihuana, aprendió a masticar tabaco y a tomar alcohol. Vino con 3 vicios de allá. Y lo tremendo que hasta la sembró la marihuana ahí, la sembró y la cultivó. Pero no sabía que este varón le iba a suceder lo que le sucedió. Pues un día, tomado, drogado y peleando con la mujer, tomó la fatal decisión de tomar un veneno, y mi hermano se muere. Y era el hermano último. Entonces yo ya estaba bien metido en el alcoholismo. Aquel hermano fue como que me metí más al alcohol, más me metí. Y sucede que a los 2 años que mi hermano había muerto, mi primer hermano, aquel
varón que me puso a la escuela por 2 años y medio, también le toca partir, metido en el vicio del alcoholismo. Y lo hayamos ahogado en un río. Pesar y medio para mí, porque ya mis 2 hermanos no estaban conmigo. Éramos bebedores. Ya no estaban aquellos 2 hermanos. Habían partido, me metí más al alcohol. Quería solucionar todo con alcohol. Lo veníamos a dejar acá al cementerio. Lo que era 9 días, 40 días, todo lo que se hace, para nosotros, para mí era una alegría. Porque yo más tomaba. Sucede que en 2010 le detectan un cáncer a mi hija, a la primera hija. Y ese cáncer, pues, la metemos a un tratamiento en lo que es el hospital escuela, y me toca llevarla por 2 años. Ya faltaban como unos 18 días para que a mi hija le hicieran una operación, pero sucede que antes ella se enferma y me toca llevarla de emergencia también aquí al hospital. Yo hice todo lo que podía hacer allá y luego me vengo para Marcala. Hacían como unos 18 días de estar allá, y yo estoy allá y vengo acá a Marcala y me cae una llamada y me dicen que mi hija había muerto aquí en el hospital. Frustrado yo ahí en Marcala, llorando. Me dijeron traiga el ataúd, porque si no, no se le entregamos. Le dije yo al Señor, deme, Señor, una oportunidad, deme fuerza. Y llorando ahí en una farmacia. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Hice todo lo que tenía que hacer en Marcala y regresé. ¿Saben cuál fue lo más triste para mí? Es llegar acá al hospital escuela y mirar acá a mi hija en una camilla ahí en la morgue de la capital. ¿Y saben qué me llenó de pesar? Me sentí un cobarde porque yo había negado a aquella niña cuando estaba en el vientre de la madre. Estaba muerta, ya no podía pedirle perdón. Me metí más al alcoholismo. El alcoholismo creció rotundamente. Porque es fondo. Ya no estaban mis 2 hermanos, ya no estaba mi hijo. Para mí lo mejor era morir, no vivir. Pero sucede que a los 2 meses, a mi padre, pues, un alcohólico, lo golpean, le salen unos maleantes y me toca ir de regreso al hospital escuela a los 2 meses. Yo le pedí a Dios y le dije, Señor, dame una oportunidad con mi padre. Yo le firmé ahí porque lo metan a la sala de operaciones, porque le iban a hacer una operación en la cabeza. Yo firmé que a vos, le dije, Señor, dale una oportunidad a mi papá, yo no lo quiero llevar muerto de acá, así como llevé a mi hija. Para mí no había cicatrizado aquello todavía, andaba con ese pesar. Y para la honra de Dios, mi padre pues soportó la operación y todavía ahí vive. Ahí está. Dios me escuchó en ese momento, pero yo seguí en el alcohol. Seguí en el alcohol. Me intoxiqué por 3 veces. La última ya de muerte. Ya de muerte. Yo estoy aquí por pura misericordia de Dios. Yo estaba en la casa, ya no me hacían caso porque ya las 2 veces me habían lidiado y ya la tercera pues ya estaba. A uno lo desecha la familia cuando está en el alcoholismo, pero hay uno que no lo desecha, que se llama Jesús. Yo hice un trato personal con el Señor Jesús en ese día. Dije yo, si me llevan de este lugar, de mi casa, que me lleven, y si Dios me da una oportunidad, que me la dé hoy. Y salí arrastrado afuera de la casa.
allí hice un trato personal con el Señor. Le dije, Señor, dame una oportunidad. Yo quiero crecer mis hijos. Yo quiero darle una mejor vida a esa mujer. Yo quiero ver feliz a mi mamá. Porque mi madre, cuando yo estaba postrado en esa cama, ella llegó y ella lloraba encima de mí y me decía, hijo, no te mueras porque solo tú estás conmigo. Y aquellas lágrimas caían en mi rostro. Y Dios como que me redarguía mi pensamiento y me decía, tú sos el culpable. No hagas sufrir más a tu madre. Y yo llorando, con la visión borrosa, ya no miraba. Pero me trajeron a la clínica, me desintoxicaron. Pasó un mes. Como todo alcohólico, ya 15 días, 22 días que no tome, pues aquella ansiedad de tomar, ahí anda. Pues yo me vine para Marcala, así un mes. Vine a Marcala, ya andaba con aquella ansiedad de tomar nuevamente. Yo quería meterme en una cantina, pero ¿saben qué? Allí encontré un muchacho que ahora lo bendigo en el nombre de Jesús. Que yo lo conocí que era un alcohólico, que era una persona que tomábamos juntos, y él me habló de un cambio y me habló de lo que es fraternidad. Pues fíjense que este varón ahí en un negocio, ahí oró por mí. ¿Y saben qué? Cuando aquel hombre ora por mí, yo me sentí muy diferente, porque yo había hecho un trato antes con el Señor y yo le había pedido que a donde sea yo le iba a servir. Y yo no tenía un lugar donde ir, porque para mí los pastores, no me gustaban los pastores. Mi papá fue un delegado en la palabra, se había retirado, se retiró. Y decía yo, si esto no existe, la religión, nada, o sea que yo supuestamente creí en Dios, pero lastimosamente no era así. Sucede que yo con los pastores delegados no me llevaba por esas situaciones, porque en la comunidad uno se conoce. Y además no me llevaba porque un hijo de un delegado me había embarazado una hija mía. Entonces estaba reventado, no podía ir a ningún lugar, pero me hablaron de fraternidad. Cuando me hablan de fraternidad, yo entendí, empecé a llevar eventos estratégicos a Huascupusca, a mi comunidad. Empezamos a llegar a mi casa y es como Dios fue tomando control de mi vida, de mi salud. Empezamos a recibir a los de fraternidad en mi casa. La primera vez recuerdo que yo no tenía nada que dar, porque un alcohólico quizás no tiene nada en su hogar. Yo no tenía nada que dar. Y lo que habían eran patates. Entonces le dije a mi compañera, hay que cocer patates allí y tenerle que a esa persona. Y así fue. Yo los miraba felices comiendo ahí. Felices. Y yo me sentí feliz también. Entonces, así fue como fraternidad empieza a llegar a Huascupusca. Me incorporé al capítulo Marcala. Allí permanecí. Tengo 7 años de estar perteneciendo a esta fraternidad, pero de servir tengo 6 años y medio. Aquí en esta fraternidad hemos aprendido cómo podemos orar, cómo podemos interceder por personas. Sucede que en este caminar pues se dan avivamientos, y yo estoy en un avivamiento en Guajiquiro. Entonces le pedí a Dios ahí, por medio de esas papeletas y de los sobres que se da, que yo
quería casarme con mi compañera de hogar porque la verdad le había prometido antes a ella que yo me iba a casar, pero nunca pensaba casarme. Y sucede que me voy a servir una semana entera a un municipio, en un avivamiento, y yo llevaba la fe que aquella mujer iba a ablandarse el corazón y que iba a dar un sí, porque yo solo esperaba un sí para casarme. Y sucede que siguiente semana había un evento en mi casa y agarra una hojita de oración ella y dice: yo le voy a pedir por nuestra boda. Y así fue como Dios obró. Y ese fue el primer milagro que yo recibí, a ver el casamiento. Ese mismo año nos casamos. Y fíjense, fue una gran bendición para nosotros, porque por ahí empezó a entrar la bendición nuevamente. Y una persona que era luchadora, trabajadora y todo, pero había quedado en la nada. Tenía un negocio, una pulpería, tenía una finca de café, y todo eso estaba destruido, el hogar destruido. Pero cuando llegamos a entender y a casarnos, fue como que llegó la bendición. Allí me dieron a mí todo lo que yo necesitaba, juegos de losas, todo. Ahí comenzó una nueva vida para nosotros. Pero antes de ahí, a mí me habían invitado a un Sahel. Y esos Sahel, pues, a los 6 meses yo fui al Sahel, de estar escuchando. Pero fue el primer Sahel que fui. Y ese Sahel marcó toda la historia, porque ahí aprendí que nosotros sin Dios somos nada. Cuando yo estoy en ese Sahel, dan una conferencia que se llama Hombres de Valor. Esa conferencia Hombres de Valor me marcó, porque yo era un valorudo. Y por ese valor que tenía, ando todo marcado en las manos. Esta mano macheteada, por acá, macheteado, otra cortada este dedo. Ando heridas por todo mi cuerpo, porque era un hombre de valor. Pero allá nos dijeron que el hombre de valor no era ese, que el hombre de valor era el que arreglaba los problemas de otra forma. Yo dan una conferencia que llama La Familia, de la familia. Y esa conferencia de la familia, pues, fue como una prueba más que yo estaba pasando ahí. Y hubo una confrontación entre mi cuerpo y el espíritu. Yo lo soporté, yo empecé a llorar amargamente, porque me vuelvo a acordar de lo que había pasado con mi hija. No había pedido perdón con mis hermanos, no había pedido perdón a nadie, pues. Yo a mi papá lo había golpeado, lo había arrastrado andando en esas bebidas. A mi madre, pues, también la había maltratado. Allí hubo una confrontación entre mi cuerpo y el espíritu, que me estaba diciendo todo. Yo lloré, pero fíjense que sucedió algo. Cuando yo vengo a la casa, mi padre ahí estaba, mi madre ahí estaba. Mi padre, un alcohólico, ese día domingo no había tomado, y lo miro a los dos que estaban sentados, y yo no hallaba a quién irme, si a mi papá o mi mamá. Pero el que tenía que elegir era mi papá, porque con él habían unas cosas que había que arreglarlas. Y mi mamá, pues, me miraba y pensaba que yo iba alcohólico, pero no, yo iba bien. Y abracé a mi papá y le dije que me perdonara por lo que yo era, por lo que yo había sido con él, que me perdonara los golpes que le di andando bolos. Lo golpeé y él me perdonó. Y
y nos perdonamos. Luego con mi madre, nos perdonamos. Ahora yo me siento contento, feliz, porque hoy los miro a ellos y no siento aquella amargura, aquel remordimiento, sino que hay una paz en mí. Luego yo no podía abandonar a aquella niña que se había quedado como en la mente. Pues estando en esta fraternidad, pues a mí me propusieron para intercesión. Estuve un año ahí en ese grupo de intercesión. Ahí aprendí lo que es orar, aprendí lo que es interceder, y de muchos milagros, sanidades, liberaciones que Dios hace. Pero ahí fue mi liberación también, porque el que nos dirigía me dijo: suelta a esa niña, no la puedes tener en tu mente, suelta, deja a tus hermanos, sigue tu vida normal. Yo ahí me liberé, para la honra y gloria de Dios. Aquello que yo sentía por aquellos se me fue pasando, y hoy tengo una gran tranquilidad en mi corazón, y yo siento que aún ellos no están, pero ellos han escuchado el perdón, y yo me siento feliz porque mi hija está en lo alto de los cielos, y desde allá derrama muchas bendiciones para nosotros. Desde ahí se me fue quitando aquella situación que yo estaba pasando en mi vida. Luego me fui involucrando en los avivamientos. Yo me gusta participar bastante en lo que es avivamientos, porque ahí he recibido. También me gusta ir a lugares, porque allí uno recibe. Y recibí uno en un evento de pareja en Iguatepeque. A mi compañera, pues, ya mi esposa, a ella le detectaron un cáncer de piel. Y ese cáncer de piel ya la tenía como un poco deprimida. Y esto que solo hacían 4 días faltaban para que venga lo que era el encuentro de pareja en Iguatepeque. Ya con la hojita que le había dado el médico, una hojita allí donde decía que tenía que ir a un dermatólogo para que le haga los exámenes de aquello. Y le dije yo: está bien, pero eso no va a tener nada que ver, porque nosotros vamos a ir a aquel lugar, eso no nos va a detener. Y nos fuimos para aquel lugar, ahí al centro de capacitaciones en Iguatepeque, y nos fuimos pagando bus. Y fíjense que llegando allá ya estaban casi finalizando ya la primera jornada, y estaba un orador haciendo ya la oración del primer evento. Y sucede que nosotros vamos entrando y llegamos y rápido nos incorporamos a recibir, solo a recibir. Y para la honra y la gloria de Dios, fíjense que solo a recibir la sanidad fue mi esposa. Y eso se canceló en el nombre de Jesús. Eso, con aquella hoja nos quedamos, no gastamos ni una empira, solo lo que valía la tarjeta. Y eso fue lo que gastamos. Dios ha hecho un gran milagro en la vida de mi compañera de hogar, y ahora ella sabe muy bien que de dónde Dios me ha levantado a eso, el apoyo para mí. Mis hijos son el apoyo para mí. Otro milagro que Dios ha hecho en la vida, pues una sobrina le pega una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que eso es parálisis. Una niña de 2 años,
le toca irse de emergencia al hospital. Y cuando va al hospital, pues después le piden un respirador y no tiene para el respirador. Y yo, sin dinero, sin nada, la familia, un día le pedí al Señor, y ¿saben qué? Se me ocurrió, dije yo, voy a mandarle una foto a fulano y le voy a decir de esto. Y solo le pedí la foto a la muchacha de al hospital y me la envió. Y luego se le envío y le digo, mire que tengo esta situación, necesitamos un respirador para la niña. Dígale a la muchacha, me dijo, que no se preocupe, que se lo voy a dar. Para la honra y gloria de Dios, esa niña ahí está, es un milagro de Dios. 4 operaciones. Tenía una válvula por acá le sacaban las secreciones, tenía otra por acá y otra por acá los pulmones. Y esa niña es un milagro de Dios. Solo Dios ha podido hacer tantos milagros en la vida de esa niña. Milagros maravillosos que los hemos visto. Yo estoy en intercesión en el capítulo, pues con mi presidente a veces nos toca ir a oraciones y hemos visto cómo la gente se han liberado de problemas serios, de brujería, de hechicería, santería, porque eso sí existe ahí por esas zonas donde vivimos nosotros. Y hemos visto la mano de Dios, cómo nos ha respaldado. Eso es Dios, no somos nosotros, porque nosotros solo somos un instrumento para poder llegar a cada vida, a cada alma que el enemigo quiere arrebatar, y para eso estamos. Dios es muy bueno con nosotros y por eso estamos en este lugar. Estamos personas agradecidos con Dios, porque Él es quien nos ha ayudado hasta el día de hoy. Hoy yo tengo mi familia tranquila, mi compañera de hogar pues ahí está pendiente de mí, mis hijos, tengo un hijo pues trabajando acá en Marcala. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Porque él tiene un empleo, buen empleo, y ya estaba metiéndose en el vicio del alcoholismo, pero yo me metí a la fraternidad y allí él ha aprendido mucho y tiene 22 años y él, gracias a Dios, se apartó de lo que es el vicio, pero ya estaba entrando, le puede decir. Yo no fui a la escuela, pero mis hijos, la mayoría, a excepción de los 2 pequeños que tengo, pero ya todos han hecho ya el 9º, por lo menos el bachillerato. Tengo uno de 5º y otro de 4º, y uno del 9º y otro que va a sacar el bachillerato este año. Todos mis hijos. Y esa es la alegría. Y un día le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué será que yo no tengo nada? Porque uno lo que anhela es tener riqueza, o gobierno. Pero, ¿saben qué? El Señor me dijo, tenés tu familia, tenés tus hijos. Y esa es lo que tenés, y esa es la riqueza que yo te he dado. Y es una gran riqueza que yo tengo. 7 hijos. Y todos, no sé cómo Dios me ayuda, pero para todos hay comida buena. Mi compañera de hogar es una mujer que se dedica a los labores, a hacer nacatamales, a hacer pan, y ella vende, tiene su negocio que le hemos puesto ahí, una pulpería pequeña ahí, pero de ahí sobrevivimos y ahí vamos con la ayuda de nuestro Dios. Son cosas maravillosas que nuestro Dios nos ha hecho, y cómo nos vamos a apartar. No podemos apartarnos, porque hemos visto y hemos experimentado
cosas hermosas, cosas maravillosas que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solo en la nuestra, sino también en otras familias, porque también hemos visto eso, que las familias se restauran y uno es feliz viendo esas restauraciones de hogares, viendo esas restauraciones de familias que ya pasan una vida más diferente, ya no somos los mismos. Así estaba nuestra vida, así estaba nuestra situación. Solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede bendecirnos. Así que en esta noche, pues, solo quiero que ustedes allí donde están repitamos una oración de lo más profundo de nuestro corazón y le digamos a nuestro Dios, miremos nuestro rostro y digamos: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por este día que tú me has regalado, y le pido perdón por todo pecado que he cometido consciente e inconscientemente. Hoy me arrepiento y lo recibo como mi único y suficiente Salvador, sanador y restaurador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Amén. Que este testimonio sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bueno, eso es lo que Diosito puede hacer en nuestra vida, puede cambiar, así como ha cambiado a los eternos, pues nosotros también, si pedimos con fe, todo se puede. Todo problema que tenemos, dejémoselo a Él, que Él es el que hace todo. Siempre que vamos a pedir ya a los servidores, por favor, que les pasen las papeletas y los sobres ahí para que les escriban a nuestro Padre Celestial lo que hayan difícil, que no se puede hacer por nuestra cuenta, pues déjenselo a Él, que Él se encargue de todo.